Bienvenido a The Geek World. Tras 15 años llenos de problemas, reestructuraciones y el involucramiento de una de las figuras más cuestionables de Hollywood, llega Tron: Ares, y la recepción y calidad de la película es la que muchos esperaban. Como ya dejé en claro en los anteriores videos hablando de esta saga, soy gran fan de Tron, en especial de todo lo que envuelve a Legacy, por lo que descubrir que Disney y más específicamente Jared Leto decidirían hacer a un lado la trama que quedó inconclusa en la segunda parte y darnos una totalmente nueva, más o menos, me dejó con una mala espina. Después salió más y más información sobre la película y mis expectativas iban más en picada. Después se estrenó la película y tras verla puedo decir que no me desagradó tanto. Tal vez es porque mis expectativas estaban tan bajas que cualquier cosa positiva se vería aún mejor. Pero al ver cómo todos trataban a esta película como un cáncer audiovisual, puedo decir que siento que están exagerando por culpa del elefante en la habitación. Pero a ver, algo he dejado claro a lo largo del canal, y es la idea de que existe lo subjetivo y lo objetivo. Y aunque a mi gusto Ares no me desagradó tanto, objetivamente estamos ante una película muy mala. Y bueno, no suelo hablar de cosas que me desagradan o que considero negativas en este canal, pero me es imposible no terminar esta trilogía de análisis a la saga sin hablar de Ares. Entonces, acompáñame a ver cuáles son los logros y más aún los fallos de Tron: Ares. Ok, vamos a empezar con algo positivo de la película, lo audiovisual. Fuera de lo obvio, lo bien que se ven los efectos especiales y lo bien que suena la música, realmente hubo un buen trabajo a la hora de diseñar este filme. Si bien el trabajo artístico se queda muy atrás de las primeras dos, las cuales se sentían como obras muy de su época, ya lo mencioné en los videos respectivos, pero Tron es un reflejo del internet primitivo de los años 80, un momento donde este apenas tomaba forma. Legacy es un reflejo de inicio de los años 2000, con un arte que refleja las modas visuales de aquellos años y la exploración de un mundo más refinado, pero con una sociedad más anárquica y sumida en el desorden. Pero esta vez realmente solo se sigue la línea visual que dejó la película de los 2000. Aún así, eso no significa que no hay buenos detalles que agreguen a la historia. Me gusta cómo, a pesar de contar con fuertes similitudes en el sistema de Encom, hay sutiles detalles que diferencian a un sistema de otro. Por ejemplo, si bien regresan cosas como el Light Cycle, el Recognizer o los discos de identidad, puedes ver que los de Dillinger tienen ligeros cambios en su estructura. Es un pequeño detalle que tal vez la gran mayoría ni siquiera note, pero la verdad es que suma. También están esos momentos donde se nos deja claro únicamente a través de lo visual y de las sutilezas que Encom está muy por encima en la carrera digital y tecnológica. Algo que alimenta, aunque sea un poco, el universo de Tron, al ya no centrarnos únicamente en Encom, sino en un ecosistema de compañías involucrados con los avances tecnológicos. Como dije, a nivel trama no ayuda a profundizar en lo más importante, pero al menos ayuda a definir un poco mejor este universo de ficción. Y creo que es la película donde más vemos las repercusiones del mundo real en el digital y viceversa. El claro ejemplo es cómo se vería un hackeo en ojos de un hombre a cómo lo ven los programas. Si tuviera que darle un logro a Ares, es lo bien que trabajó de manera audiovisual los conceptos de la franquicia y cómo aportan a la narrativa de la película. Pero si bien en lo audiovisual funciona bien, ¿qué hay de la trama en sí? Pues vamos por partes. Creo que hay dos formas de entender a Tron: Ares, como película individual y como parte de una trilogía. Y es de esta manera como podemos entender en lo que hace bien y más aún en lo que hace mal. Comenzando a revisarla como una obra por sí misma, creo que el mayor problema es que la trama de este filme avanza únicamente por las conveniencias de guión y el cómo todo el elenco tiene que sufrir del síndrome del personaje lerdo. También están los huecos de guión y las incoherencias narrativas, pero me las guardo para más adelante. El inicio de Ares es excelente. Cada cosa que estos primeros minutos plantean y muestran me parecen muy buenos, de manera totalmente sincera. Como a través del nulo
uso del diálogo expositivo nos dejan entender el origen de Ares. Me pareció uno de los pocos momentos donde esta película se siente como Tron puro y duro, al igual de cómo se va presentando esta rivalidad entre ambas compañías y la importancia y punto de inflexión que representa Ares en todo este conflicto. La trama se va cocinando lentamente junto a sus personajes, presentándolos con tiempo y al igual que los conflictos de la trama. Y llegamos a la persecución en motos por la ciudad y todo se va al carajo. Ok, empecemos por el hecho de que es sorprendente cómo un solo Recognizer y 2 Light Jets sean capaces de acabar con el ejército y toda la policía, pero los 2 programas más avanzados de la red, según la película, fallen en capturar a una mujer random sin habilidades especiales, no una, no 2, sino 3 veces. Y todo porque a los personajes les da el síndrome del personaje lerdo, porque vemos a Ares hacer las maniobras más locas del mundo, pero hace 5 minutos el personaje acababa de perder un forcejeo entre motos y se quedó atorado en la Light Cycle de la forma más ridícula y estúpida posible. Recuerden, este de aquí es este de aquí. Y claro, todo esto, estas incoherencias, esta falta de respeto a las propias reglas, es para que la trama avance y también, por supuesto, para hacer quedar bien al personaje más insulso e inflado de la película entera. Y no es porque sea mujer, no es porque sea una mujer asiática, es porque es un personaje mal escrito. Porque hablando de los personajes, es sorprendente que de todo el elenco, solo estas 2 de aquí fueran las únicas con cerebro en toda la película. Y bueno, el caso de Athena es más complejo, pero esa es una buena forma de explorar la falta de identidad y cómo antagonista funciona, porque todo lo que hace es respetando las reglas que la película impone. No es un personaje complicado ni nada, tampoco es el mejor personaje de la historia, pero cumple bien su función, exceptuando cuando tenemos que dejar bien parada a la protagonista, para que la trama avance. El resto del elenco no sirve para nada, te los quieren poner como los personajes más importantes del universo de Tron, pero ni siquiera los conocemos ni a ellos, ni a sus supuestos logros. La película te los quiere inflar para que sean interesantes en vez de hacerlos interesantes de verdad. Les juro que no recuerdo ninguno de los nombres de estos personajes, fuera del de Kim, creo que era, y lo recuerdo porque es el nombre más genéricamente asiático que se les pudo ocurrir. Y bueno, creo que él tenía un nombre muy mexicano y latino. Se nota un montón el time skip dentro de la película para mal. Es obvio que hace falta otra película en medio que conecte a Legacy con esta, porque hay tantas preguntas sin resolver y tantos personajes que salen de la nada y que según son muy importantes para el universo, que la película se vuelve insostenible en sí misma. Pero como dije, eso solo es la punta del iceberg. El por qué falla la película como una obra stand-alone. Pero ahora toca ver el mar de incoherencias, errores narrativos, guionazos y faltas de respeto que hacen esta película redundante y disfuncional, además de claro, incoherente, haciendo de Tron Ares una película que no solo se daña a sí misma, sino en retrospectiva muchos elementos y personajes de la saga Tron. Y hay que entender que todo esto sucede porque se esfuerza tanto en fingir que Legacy no existe, o mejor dicho, que no es importante, y tanto en vivir de la nostalgia de la primera, que como verán, esta película no es más que una réplica y copia barata e inferior de Tron Legacy, porque la película y los escritores de la misma quieren actuar como si tuvieran amnesia para fingir que lo que están mostrando es relevante y no es robado de su predecesora. Pero bueno, ellos pueden fingir tanta amnesia como quieran, pero ni el público general, ni mucho menos los fans, lo van a hacer. Lo gracioso de esto es que Tron Ares no trata de actuar como si la secuela no existiera, como se hace en muchas franquicias. Más bien trata de demeritarla, de restarle importancia, y eso le pesa un montón a la película, ya que si pones atención te das cuenta que Ares hizo un copia y pega de los conceptos principales de su antecesora. Vamos a darles un vistazo nada más. Ares
un ser digital extremadamente avanzado que puede cambiar a la humanidad y que debe aprender lo que significa vivir. ¿De dónde me suena eso? Ah, ya sé, es literalmente el arco de Quorra. Kim es una chica súper brillante y talentosa que termina siendo arrastrada a la red y tiene con ella la herramienta que puede cambiar el mundo mientras lidia con la pérdida y el legado de un familiar. Oh, espera, ya hicimos eso. Ese es el papel de Sam, el protagonista anterior. Hay un MacGuffin que cambiará el futuro de la humanidad, como curar enfermedades. Espera, ¿que no solo vimos hace una película con los ISOs? Hasta mencionaron lo de las enfermedades también. Los guionistas de esta película se cegaron tanto con Legacy que no se dieron cuenta que copiaron absolutamente cada elemento de la cinta anterior, diluyendo el mensaje de su predecesora y por su parte entregando una versión superficialmente forzada de las mismas ideas. La película trata de hacerte creer que Ares es especial, un ser avanzado a su tiempo, algo perfecto, pero realmente no es la gran cosa en este universo porque Ares fue creado para ser perfecto y los ISOs nacieron con esa perfección. Y de hecho, eso hubiera sido interesante de explorar, ¿no? El contraste entre Quorra y Ares, un ser creado para ser perfecto contra otra nacida de esa manera, pero no. Segundo, la relación de Kim y Ares es la misma de Sam y Quorra. No les bastó con copiar y pegar las mismas ideas en los dos protagonistas, sino que trataron de replicar el mismo tipo de relación. Pero mientras estos dos construyen su lazo a lo largo de toda la película, Ares ya se iba a aventar al fuego por esta chica porque investigó su pasado. Sí notan la diferencia, ¿no? Una relación construida por el lazo que ambos tienen con Kevin, a una amistad real, a un vínculo irrompible entre dos personas que aprendieron del mundo del otro gracias a que se conocieron. Y aquí, nada, porque sí, dicen que Ares solo quería el código, pero eso es tras traicionar a Dillinger. En menos de la mitad de la película ya está ambos dispuestos a dar la vida por el otro. Y luego la cereza sobre el pastel, cómo se demeritan todos los logros de Kevin, Sam y Quorra y se los pasan a Kim y a su hermana muerta que ni conocemos, pero hay que creerles que era la mujer más brillante en la historia de Encom. Ya ni la mujer, el ser humano más brillante. Porque sí, esta máquina y lo que dicen se logra con ella a nivel tecnológico es exactamente lo mismo que se dijo con Quorra y los ISOs en la película anterior. Y aquí solo te dicen como de, no, la que cambió el mundo fue ella. Los otros no hicieron nada. Y yo me pregunto, ¿cómo es que Quorra y Sam en más de 15 años no lograron conseguir la meta de Kevin? Porque en la película se nos dice que Sam se fue de Encom por razones personales. Pero, ¿qué clase de razones personales tienen que ser para literalmente negar todo lo que aprendió la película pasada sobre la importancia del legado y tomar la responsabilidad de Encom? Lo único que a mí se me ocurre es que le haya pasado algo a Quorra y por eso no pudieron lograr el objetivo. Porque si no es así, no hay ninguna razón que se los impidiera. Ya la sola existencia de la chica permitía todos esos cambios que nos quieren hacer pensar apenas llegaron con el código de permanencia. ¿Será que Quorra tenía un tiempo límite en el mundo real? Pues no lo creo, ya que dudo que Sam lograra salir del arcade, llevarse a la chica de paseo y conseguir una rueda de prensa para presentarla en menos de 29 minutos. Pero, ok, digamos que sí, que Quorra se vio afectada por esto. ¿Me estás diciendo que entonces Kevin Flynn, el hombre más inteligente de la saga, no se le ocurrió avisarle a su hijo y a la última hizo su meta hecha realidad? ¿El riesgo de llevar a Quorra al mundo real? ¿Me quieres hacer creer que deliberadamente Kevin se guardó el tema del código de permanencia a sabiendas de lo que podía pasarle a quien quería como una alumna y tal vez como una hija? ¿Ven a lo que me refiero? Esta película se esfuerza tanto en esconder a la segunda bajo la alfombra que termina destrozando retroactivamente las historias anteriores y como piezas de dominó a sí misma en el proceso. Porque no tiene sentido que esta película exista sin que Sam y Quorra lograran el sueño de Flynn. Y no hay manera de que estos dos no hayan logrado este sueño sin un guionazo, o en este caso, sin un hueco de guión enorme. Por lo que la sola existencia de esta película se basa en un ¡ay! ¿Quién sabe dónde están? Esto está casi al nivel de
Somehow Palpatine returned. Y sí, yo sé que me estoy viendo muy pesado con Legacy y parezco un fanboy enojado, pero como ya detallé, el problema es que esta película, al tratar de rebajar a su predecesora, terminó quitándose una pierna a sí misma, mientras, irónicamente, copia todas sus ideas, y sin darse cuenta que de haber aceptado a la anterior, muchos errores de guión, incoherencias y conveniencias, de hecho, habrían funcionado bien, y es más, muchos de los conflictos de la película pudieron obtener más profundidad, como el ejemplo que ya di. Pero el problema, aunque lo parezca por cómo lo estoy detallando, no es solo con Legacy, porque la primera tampoco recibió el mejor trato, ya que fue utilizada única y explícitamente como pornografía de nostalgia, porque así, como no había razón para negar a Legacy, tampoco había razón para forzar el regreso de la película original. Si bien el cómo replicaron la red de los 80 es impecable, ya no solo por lo perfectamente mal que se ve, en un buen sentido, toda razón para lamerle las botas a la película original es única y exclusivamente por la nostalgia, y esto provoca incoherencias argumentales. Y aquí vamos de nuevo. Número 1. Los tiempos no concuerdan. No solo que Kevin no tenía ni una sola razón para regresar al viejo sistema, ya que se dice explícitamente que él se obsesionó con la nueva red, con la de Legacy. Y es por eso mismo que él se queda atrapado ahí durante toda su adultez, sin posibilidad de escapar. Número 2. ¿Por qué carajos Ares percibiría a Kevin como un hombre viejo? Repito, estuvo atrapado toda su adultez y hasta su muerte en la red. Él nunca regresa al mundo real, por lo que nadie debería saber cómo se ve. Los únicos que lo vieron como un viejo fueron Sam, Quorra, Clue y Tron convertido en Rinsler. Aunque bueno, ok, es algo menor, pero Dios mío, ¿tantas eran las ganas de forzar un cameo? Número 3. ¿Por qué Ares escaparía por el Flynn Arcade? Sí, se nos dice en la película con un chiste que hay una salida alternativa a través del arcade, pero creo que se les escaparon dos detallitos súper menores, y por menores me refiero a enormes. Primero, la red de los 80 no era de Flynn, era de Encom, por lo que él no podía hacer lo que se le viniera en gana, porque sí, fue el líder, pero esa red ya estaba hecha. Pero bueno, por la primera sabemos que pudo infiltrarse al sistema con su propio ordenador. Está bien, pudo crear nuevas rutas mientras estaba en Encom. Pero incluso con eso, queda lo segundo. ¿Por qué Ares podría salir por el digitalizador de Flynn Arcade si ese digitalizador en específico estaba conectado al sistema o la red de Tron Legacy, no al de Encom de los 80? Por eso Sam es teletransportado a la nueva red y no a la original en la segunda película. Y no hay manera de que funcionara para ambos mundos digitales, porque Flynn creó uno para reemplazar al otro. Dudo mucho que Sam lo hubiera cambiado para que se conectara al sistema original de la primera película. Y último, porque ya quiero acabar el video, ¿por qué Kevin se habría de impresionar con los ISOs si ya conocía el código de permanencia que tenía el mismo valor y potencial? O viceversa, ¿por qué valorar el código tanto si conoció a los ISOs? Al final, como pudieron ver, Ares es una película que no entendió absolutamente nada de la saga a la que pertenece fuera de la nostalgia. Más que parecer una secuela, parte de una trilogía, se siente más bien como uno de esos casos donde alguien hace un guión tan parecido a una obra existente que termina poniéndole el nombre de esa obra para vender. Y aunque este no es el caso con Ares, se siente así, porque es tan repetitiva y redundante con lo que ya conocimos y con lo que trata de enseñar, que es difícil no pedir que descanonicen esta película, porque fuera de las polémicas y todo, repito, daña mucho a la saga como un todo. Y a ver, sí, creo que con todo lo que dije parece que odio la película, pero a pesar de los problemas, no me termina de desagradar. Tal vez tenga que darle una segunda vuelta, pero también tiene cosas buenas. Es más bien una película que existe y que ocupa espacio en la cartelera, y no creo que estemos ante uno de esos casos de películas que con el tiempo empiezan a ser mejor recibidas, como Blade Runner o la propia Tron Legacy, o bueno, quién sabe, capaz y sí, pero yo creo que más bien va a ser totalmente olvidada por el colectivo.
Al menos yo no voy a fingir que la película es cosa mala tras cosa mala. Sí tiene sus logros, como los más sutiles que mencioné al principio, pero también otros como los primeros minutos de la película que son excelentes, el regreso de un beat que muestra de forma dinámica y atractiva cómo una tecnología tan avanzada interactuaría con una tan vieja, aunque sea nuevamente un detalle, la escena en el auto tras escapar de la red, que por un momento intenta realmente profundizar en ambos personajes, y cómo Ares habla como un bot, ignorando las sutilezas de una plática, siendo súper directo y frío sin darse cuenta, aunque no sé si más bien sea Jared Leto tratando de hacerse el cool. Los personajes de Athena y la mamá Dillinger, que si bien no son wow, Thorfinn de Vinland Saga, están bien, cumplen con su arco, son las únicas con cerebro y motivaciones reales a lo largo de la película, y que tienen consecuencias sobre lo que hacen. Pero así como hay cosas buenas, hay otras dos malas que tiran atrás a la película, como que el antagonista escala de manera muy exagerada la situación al punto de estar dispuesto a destruir la mitad de la ciudad, pero cuando tiene enfrente a la persona que trató de matar ya una vez, la deja irse enfrente de su cara en su auto, en vez de no ser capaz de llamar a los guardias, cerrar las instalaciones o simplemente meterle una bala donde no entra el sol. Y ya ni hablemos de ese cliffhanger forzado donde por alguna razón aparece el disco de identidad del villano original en un sistema totalmente ajeno de donde murió, y cuando es otro sistema que ya estaba destruido. O sea, ¿por qué se activaría en ese momento? Es como si alguien guardara retroactivamente un objeto súper importante en un lugar que ya no opera ni funciona. ¡Un momento! Y bueno, eso es Tron Ares, una película que se esfuerza tanto en sobresalir de sus predecesoras, pero copiando todo lo que hicieron bien y aplicándolo mal, con un montón de errores, guionazos e incoherencias que no solo la hacen redundante, sino que daña su historia y en retrospectiva a las dos anteriores, o 4 si estás tomando en cuenta algún spin-off, pero que llega a tener momentos muy bien logrados siendo Tron en su estado más puro, o siendo momentos legítimamente buenos dentro de su propia burbuja y ecosistema. Ya dependerá de cada quien si estos momentos logran balancear lo malo o si lo negativo termina teniendo demasiado peso para poder compensarlo. Al menos puedo decir que Hasbro va a sacar una línea de figuras de las dos anteriores y estoy dispuesto a vender un riñón y cuantos pulmones sean necesarios para conseguirlos. Si te gustó el video de hoy, ya sabes que puedes darme tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún próximo video. Puedes compartir con amigos y familia, que eso me ayudaría un montón. Y date la oportunidad de compartirme qué te pareció Tron Ares. ¿Te gustó? ¿La odiaste? ¿Crees que olvidé mencionar algún otro error de la película? ¿O tal vez no le di más importancia a otro detalle positivo de este filme? Cualquiera sea tu visión, házmela saber siempre y cuando no empecemos a rascarnos las cabezas y las axilas como primates mientras gritamos como locos con letras en mayúsculas o un montón de emojis puestos al azar. Te dejo aquí los videos hablando de las películas anteriores de Tron. Esto fue Tron Ares, una película que me gustó dentro de todo, pero que sí es muy mala. Y nos vemos en el próximo video.